Tus emociones están enfermando tu cuerpo y no lo sabes. Víctor se despertó esa mañana con un nudo en el estómago. Otra vez. No era hambre, no era enfermedad. Era algo que no tenía nombre, pero que llevaba meses carcomiendo por dentro. Su esposa le preguntó si estaba bien. Él sonrió y dijo que sí, como siempre. Pero su cuerpo le estaba gritando algo que sus palabras no podían decir. Quédate hasta el final del video, porque lo que Víctor descubrió después de meses de dolor cambió no solo su cuerpo, sino toda su forma de vivir. Y te aseguro que tú también te vas a sentir identificado. Víctor tenía 47 años. Trabajaba como gerente en una empresa, tenía 2 hijos adolescentes y una esposa que lo quería. Por fuera todo parecía estar bien. Por dentro, algo se estaba rompiendo. Todo comenzó con dolores de estómago que aparecían sin razón. Al principio pensó que era algo que había comido. Pero los dolores siguieron, día tras día. Después llegó esa sensación rara en el pecho, como si alguien le hubiera puesto una cuerda apretada alrededor del corazón. Las noches se volvieron un infierno. Se quedaba despierto hasta las 3 de la mañana, dando vueltas en la cama. Su mente no paraba de funcionar. Pensaba en el trabajo, en los problemas, en cosas que ni siquiera habían pasado. Era como si su cabeza fuera una radio que no se podía apagar. Durante el día todo lo molestaba. El ruido de los carros, la voz de sus compañeros de trabajo, hasta el sonido de la televisión. Víctor se había vuelto una persona irritable, y él mismo no entendía por qué. Su esposa le decía: «Víctor, estás muy tenso últimamente. ¿Qué te pasa?». Pero él no sabía qué responder. No tenía palabras para explicar lo que sentía. Decidió ir al médico. Primero fue al doctor de la familia. Le hicieron análisis de sangre, todo salió normal. «Debe ser estrés», le dijeron. Pero Víctor sabía que no era solo estrés. Era algo más profundo. Fue a otro médico. Le hicieron más estudios. Electrocardiograma, examen del estómago, rayos X, todo normal. «Tiene que descansar más», le dijeron. Pero ¿cómo iba a descansar si no podía dormir? Víctor visitó a un tercer médico. Mismo resultado. Todo normal en los papeles, pero él se sentía como si su cuerpo se estuviera desmoronando. Una noche, sentado en el borde de la cama, con las manos temblando sin razón, se preguntó: «¿Qué me está pasando? ¿Por qué me siento tan mal si los médicos dicen que estoy bien?». Esa noche, Víctor lloró por primera vez en años. No sabía por qué lloraba, pero las lágrimas salieron solas. Y por un momento, solo por un momento, el nudo en el estómago se aflojó un poco. No lo sabía entonces, pero su cuerpo le estaba hablando en un idioma que él había olvidado cómo entender. Y estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. ¿Cómo las emociones afectan el cuerpo? Aquí viene la verdad que nadie nos enseña en la escuela, que nadie nos dice en casa. Nuestro cuerpo no sabe la diferencia entre una herida física y una herida emocional. Para él, dolor es dolor. Cuando una persona guarda tristeza, enojo, miedo o culpa durante mucho tiempo, el cuerpo reacciona como si estuviera en peligro constante. Es como si tuviera un sistema de alarma que nunca se apaga. Piénsalo así. Imagínate que tu cuerpo es como una casa. Si dejas la alarma sonando durante meses, al final se va a dañar. Eso es exactamente lo que pasa cuando las emociones que no queremos sentir se acumulan dentro de nosotros. El estómago de Víctor no tenía nada malo, pero estaba cargando el peso de todas las cosas que él nunca dijo, de todos los enojos que se tragó, de todas las tristezas que empujó hacia abajo. ¿Sabes qué pasa cuando haces eso? Tu sistema digestivo empieza a funcionar mal. No porque esté enfermo, sino porque está procesando emociones que no saben por dónde salir. El insomnio de Víctor tampoco era porque no tuviera sueño. Era porque su mente no podía descansar con tantas emociones guardadas. Era como tener una olla de presión llena, pero sin válvula de escape. La tensión en el pecho que sentía no era porque su corazón estuviera fallando. Era su corazón pidiendo a gritos que lo dejara sentir lo que había estado evitando durante tanto tiempo. Y aquí viene algo que te va a sorprender. Cuando el cuerpo no puede procesar las emociones de manera natural, busca otras formas de sacarlas. Y esas formas son los síntomas físicos. La doctora Bessel van der Kolk, una experta en trauma, dice algo muy interesante. El cuerpo lleva la cuenta. Significa que aunque tu mente trate de olvidar, aunque trates de ser fuerte, tu cuerpo registra todo.
cuando ya no puede más, empieza a hablar. A veces no lloramos con lágrimas, sino con el estómago, con la piel, con el sueño. Nuestro cuerpo llora por nosotros cuando nosotros no podemos. Víctor estaba a punto de descubrir que su cuerpo había estado tratando de decirle algo durante meses. Y las señales eran más claras de lo que él pensaba. Señales invisibles del cuerpo. Víctor comenzó a darse cuenta de algo increíble. Su cuerpo le estaba mandando mensajes que él había estado leyendo mal. Lo que él pensaba que eran problemas médicos, en realidad eran señales emocionales. Primera señal: dolor físico sin causa médica. Víctor notó que le dolía la cabeza después de discusiones que evitaba tener con su jefe. Le dolía la espalda cuando tenía que tomar decisiones difíciles. Le dolían los hombros cuando se sentía presionado en el trabajo. No era coincidencia. Su cuerpo estaba convirtiendo la presión emocional en dolor físico. Era como si su cuerpo dijera: si no vas a sentir esto emocionalmente, lo vas a sentir físicamente. Víctor recordó que su abuelo siempre decía: cuando el corazón no llora, el cuerpo llora por él. Ahora entendía exactamente qué significaba eso. Segunda señal: irritabilidad constante. Pequeñas cosas que antes no lo molestaban ahora lo sacaban de quicio. El ruido de los vecinos, el tráfico, hasta la forma en que su esposa masticaba la comida. Todo le causaba molestia. Víctor se dio cuenta de que no era que el mundo hubiera cambiado, era que él tenía los nervios destrozados por emociones que no había procesado. Era como tener una herida abierta. Cualquier roce duele. Su irritabilidad no era un defecto de carácter. Era su sistema nervioso pidiendo auxilio. Era su cuerpo diciéndole: ya no puedo más, necesito descanso emocional. Tercera señal: sueño interrumpido. Víctor se despertaba todas las noches a las 3 de la mañana, siempre a la misma hora, con el corazón acelerado, sin saber por qué. No había pesadillas, no había ruidos, solo se despertaba. Investigó un poco y descubrió algo fascinante. Entre las 3 y las 5 de la mañana, el cuerpo procesa las emociones del día. Si tienes emociones sin procesar, tu cuerpo trata de hacerlo mientras duermes. Por eso te despiertas. No era insomnio común. Era su mente subconsciente tratando de limpiar todo lo que él había evitado sentir durante el día. Era como si su cuerpo fuera un empleado nocturno, trabajando en el turno de noche para ordenar el desorden emocional. Cuarta señal: desconexión emocional. Víctor se dio cuenta de algo terrible. Había dejado de sentir, no solo las emociones difíciles como la tristeza o el enojo, sino también las bonitas como la alegría, el amor, la gratitud. Era como si hubiera puesto su corazón en una caja fuerte y hubiera perdido la llave. Podía funcionar, podía trabajar, podía hablar con la gente, pero no podía sentir realmente. Su hija le contó algo divertido que había pasado en la escuela, y él sonrió, pero no sintió alegría. Su esposa le dijo que lo amaba, y él respondió igual, pero no sintió amor. Era como ser un robot funcionando con las emociones en piloto automático. Quinta señal: cambios en el estómago. El estómago de Víctor reaccionaba a las situaciones emocionales como si fueran peligros físicos. Antes de reuniones importantes, antes de conversaciones difíciles, antes de cualquier conflicto, su estómago se revolucionaba. No eran nervios normales. Era su sistema digestivo respondiendo al estrés emocional. Su estómago había aprendido a temer las emociones tanto como Víctor las temía. Empezó a notar el patrón. Cada vez que había una situación emocional difícil, su estómago se cerraba. Era como si su cuerpo dijera: si no puedes digerir esta emoción, yo tampoco puedo digerir la comida. Una noche, mientras pensaba en todo esto, Víctor tuvo una revelación que lo cambió todo. Mi cuerpo no está enfermo. Mi cuerpo me está protegiendo. Está tratando de procesar lo que yo no me estoy dejando sentir. Era como descubrir que tu enemigo en realidad era tu mejor amigo. Su cuerpo no lo estaba traicionando, lo estaba cuidando de la única manera que sabía. Pero había algo más que Víctor estaba a punto de descubrir. Algo que había estado evitando durante meses, y que su cuerpo ya no podía cargar solo. El momento que cambió todo llegó un domingo por la tarde. Víctor estaba en el patio, cortando el pasto, cuando su hijo menor se acercó y le hizo una pregunta que le partió el corazón. «Papá», le dijo, «¿por qué ya no te ríes como antes?»
Víctor se quedó helado. Su hijo tenía razón. Hacía meses que no se reía de verdad. Hacía meses que no se sentía realmente presente con su familia. «Papá», continuó su hijo, «¿estás triste porque se murió el abuelo?» Y ahí fue cuando todo se derrumbó. Víctor se dio cuenta de que había estado cargando durante un año entero con la muerte de su padre, sin procesarla realmente. Había estado tan ocupado siendo fuerte para su familia, tan ocupado organizando el funeral, arreglando papeles, consolando a su madre, que nunca se había dado tiempo para llorar a su papá. Había actuado como si la muerte de su padre fuera solo otro problema que resolver, otro asunto que manejar. Pero la verdad era que estaba roto por dentro. Su papá había sido su héroe, su ejemplo, su mejor amigo, y ahora ya no estaba. Esa noche, Víctor hizo algo que no había hecho desde que era niño. Se sentó en su escritorio y comenzó a escribir una carta. No tenía plan, no tenía estructura. Solo escribió. «Papá», comenzó, «no sé cómo decirte esto porque ya no estás aquí». Las palabras salieron como agua de una represa que se rompe. Escribió sobre la culpa que sentía por no haber visitado más a su padre antes de que muriera. Escribió sobre el miedo que tenía de envejecer y morir como él. Escribió sobre lo solo que se sentía sin su consejo, sin su presencia. Escribió sobre la rabia que tenía contra Dios, contra la vida, contra la injusticia de que los buenos se vayan tan pronto. Escribió sobre la tristeza profunda que llevaba cargando pero que nunca se había permitido sentir. Y entonces, después de meses de sequía emocional, llegaron las lágrimas. Primero despacio, como gotas de lluvia. Después como una tormenta que no se podía parar. Víctor lloró por su padre. Lloró por todos los años que no iban a compartir. Lloró por los nietos que su papá no iba a conocer. Lloró por todas las conversaciones que no iban a tener. Pero también lloró por él mismo. Por todos los meses que había estado funcionando como un robot. Por toda la presión que se había puesto para ser fuerte. Por toda la soledad que había sentido pero que nunca había admitido. Su esposa lo encontró así, llorando en el escritorio. No le preguntó qué pasaba, solo se sentó a su lado y lo abrazó. Y por primera vez en meses, Víctor se sintió acompañado. Algo increíble pasó esa noche. Después de llorar, después de escribir, después de sentir todo lo que había estado evitando, el nudo en el estómago se aflojó. La tensión en el pecho se suavizó. Por primera vez en meses, durmió 8 horas seguidas. Su cuerpo había estado esperando ese momento. Esperando que él se diera permiso de ser humano, de sentir, de llorar. Era como si su cuerpo le dijera: «Gracias, por fin me escuchaste. Por fin me dejaste ayudarte». Cambios humanos que lo ayudan. Víctor no se convirtió en una persona completamente diferente de un día para otro, pero comenzó a hacer cambios pequeños que poco a poco transformaron su relación con sus emociones y con su cuerpo. Primera práctica: respiración lenta y consciente. Víctor comenzó a hacer algo muy simple pero poderoso. Cada mañana, antes de levantarse de la cama, se quedaba 5 minutos respirando profundo. No era meditación complicada, no era nada místico. Solo respirar. Inspiraba lentamente por la nariz, contando hasta 4. Mantenía el aire por 4 segundos. Exhalaba por la boca, contando hasta 6. Y repetía. Al principio se sentía raro, como si estuviera perdiendo el tiempo. Pero después de una semana, notó que se levantaba más tranquilo. Su sistema nervioso empezaba el día más relajado. Su esposa le preguntó qué estaba haciendo diferente. «Te veo más calmado por las mañanas», le dijo. Era verdad. Esos 5 minutos de respiración le estaban enseñando a su cuerpo cómo relajarse. Segunda práctica: escribir lo que siente sin juzgar. 3 veces por semana, Víctor sacaba un cuaderno y escribía durante 10 minutos. No escribía sobre lo que había pasado en el día, sino sobre lo que sentía. Si estaba enojado, escribía sobre su enojo. Si estaba triste, escribía sobre su tristeza. Si estaba confundido, escribía sobre su confusión, sin tratar de arreglar nada, sin buscar soluciones, sin juzgar si lo que sentía estaba bien o mal. Era como vaciar un balde lleno de agua sucia. Al principio salía todo revuelto, pero poco a poco el agua se iba volviendo más clara. Víctor descubrió que escribir lo que sentía era como hablar con un amigo que nunca lo juzgaba.
Podía decir cualquier cosa, por loca que sonara, y el papel simplemente lo recibía. Después de escribir, se sentía más liviano, como si hubiera sacado peso de los hombros. Su mente se sentía más clara, más ordenada. Tercera práctica: caminar en silencio. Los sábados por la mañana, Víctor comenzó a caminar por el parque durante media hora. Sin música, sin teléfono, sin podcast. Solo él, sus pensamientos y sus pasos. Al principio se aburría. Estaba acostumbrado a tener siempre alguna distracción. Pero poco a poco comenzó a disfrutar esos momentos de silencio. Descubrió que caminar ayudaba a su mente a procesar las cosas. Era como si el movimiento de sus piernas ayudara al movimiento de sus pensamientos. Problemas que durante la semana parecían imposibles de resolver, durante la caminata se volvían más claros. Su esposa notó el cambio. «Llegas de caminar más relajado», le dijo, «y pareces tener más claridad para tomar decisiones». Cuarta práctica: aceptar las emociones sin luchar. Víctor aprendió algo revolucionario. Las emociones son como el clima. Vienen, están un rato y se van. El problema no es sentirlas, sino luchar contra ellas. Cuando llegaba la tristeza, en lugar de distraerse o de tratar de ponerse contento a la fuerza, se decía: «Está bien, hoy estoy triste. La tristeza está aquí, pero no se va a quedar para siempre». Cuando llegaba el enojo, en lugar de explotar o de tragárselo, se decía: «Estoy enojado, y está bien estar enojado. Voy a sentir este enojo sin lastimarme ni lastimar a nadie». Era como aprender a nadar en lugar de luchar contra el agua. Las emociones dejaron de ser sus enemigas y se convirtieron en parte natural de su vida. Quinta práctica: hablar con honestidad. Víctor comenzó a hablar con su esposa de manera diferente. No solo sobre los problemas del día o las cosas que había que hacer, sino sobre lo que realmente sentía. Al principio era incómodo. Había pasado años guardándose las cosas, actuando como si todo estuviera bien. Pero poco a poco se fue volviendo más natural. «Hoy me siento abrumado con el trabajo», le decía. O «estoy triste porque extraño a mi papá». O «tengo miedo de que algo malo te pase a ti o a los niños». Su esposa al principio se sorprendía. No estaba acostumbrada a escuchar a Víctor hablar así. Pero poco a poco comenzó a hacer lo mismo. Su relación se volvió más profunda, más real. También comenzó a hablar con sus hijos de manera diferente. Les contaba cuando estaba preocupado, cuando estaba feliz, cuando estaba confundido. Les enseñaba con el ejemplo que los hombres también pueden sentir, que está bien no estar siempre fuerte. Los cambios fueron graduales pero profundos. El dolor de estómago, que antes era diario, se volvió ocasional. Las noches de insomnio se redujeron a 1 por semana, después a 1 por mes. La irritabilidad constante dio paso a una paciencia que él mismo no sabía que tenía. Se reía más, se preocupaba menos, disfrutaba más los momentos simples. Pero el cambio más importante fue que Víctor había recuperado la capacidad de sentir completamente. No solo las emociones difíciles, sino también la alegría, la gratitud, el amor profundo por su familia. Su cuerpo ya no tenía que gritar por él, porque él había aprendido a escuchar sus susurros antes de que se convirtieran en gritos. Víctor había descubierto algo que cambió su vida para siempre, que cuidar sus emociones no era un lujo, sino una necesidad. Que sentir no era debilidad, sino sabiduría. Que su cuerpo no era su enemigo, sino su más fiel compañero. Han pasado 10 meses desde que Víctor comenzó este proceso. Su vida externa no cambió de manera dramática. Sigue trabajando en la misma empresa, sigue siendo padre de 2 adolescentes, sigue teniendo las mismas responsabilidades. Pero su vida interna es completamente diferente. Ahora entiende que su cuerpo nunca fue su enemigo. Era su aliado más fiel, su compañero más leal, tratando de protegerlo de la única manera que sabía, gritando físicamente lo que él no se permitía sentir emocionalmente. El dolor de estómago que lo atormentaba durante meses no era un problema digestivo. Era tristeza acumulada que no tenía por dónde salir. La tensión en el pecho que lo ahogaba no era un problema del corazón. Era amor reprimido, dolor no procesado, miedo guardado. El insomnio que lo mantenía despierto hasta altas horas no era un problema de sueño. Era una mente que necesitaba procesar, un corazón que necesitaba sentir, un alma que necesitaba descansar. Víctor aprendió que el cuerpo humano es increíblemente sabio, que registra todo, que guarda todo,
que procesa todo, y que cuando no puede hacerlo de manera natural, encuentra otras formas de hacerlo. También aprendió que las emociones no son el problema. El problema es no sentirlas, no procesarlas, no darles el espacio que necesitan. Las emociones son como el agua. Si fluyen, limpian. Si se estancan, se pudren. Víctor descubrió que ser hombre no significa no sentir. Significa sentir con responsabilidad, con consciencia, con valentía. Significa ser lo suficientemente fuerte para ser vulnerable, lo suficientemente maduro para llorar, lo suficientemente sabio para pedir ayuda. Su relación con su familia cambió. Sus hijos ahora ven a un padre que puede estar triste sin avergonzarse, que puede estar preocupado sin esconderse, que puede estar feliz sin disculparse. Su esposa tiene ahora a un compañero que puede hablar de lo que siente, que puede pedir apoyo, que puede dar amor desde un lugar auténtico. En el trabajo, Víctor sigue siendo responsable y profesional, pero ya no sacrifica su bienestar emocional por quedar bien. Pone límites cuando es necesario, dice no cuando debe hacerlo, y toma decisiones desde un lugar de claridad en lugar de miedo. Víctor a menudo reflexiona sobre esos meses de dolor físico y se da cuenta de que fueron un regalo disfrazado, pero un regalo al fin. Su cuerpo le estaba diciendo, ya es hora de que te cuides, ya es hora de que sientas, ya es hora de que seas humano. Tu cuerpo no te está fallando. Te está hablando en el único idioma que conoce, el del dolor, la tensión, la fatiga. Te está diciendo que ya es hora de parar, de sentir, de cuidarte. Y tal vez es momento de que aprendas a escuchar lo que te está diciendo. Si mientras escuchas esto, sientes un nudo en el estómago, una tensión en el pecho, o una fatiga que no se va por más que descanses, quiero que sepas algo muy importante. No estás roto, no estás enfermo, no estás loco, solo estás lleno de emociones que necesitan ser sentidas, de conversaciones que necesitan ser tenidas, de lágrimas que necesitan ser derramadas, de abrazos que necesitan ser dados. Y está bien estar lleno. Todos nos llenamos, pero también está bien vaciarse, sin miedo, sin vergüenza, sin apuro, a tu ritmo, a tu manera, con tu tiempo. Tu cuerpo ha estado esperando pacientemente a que le des permiso. Permiso para sentir sin juzgar, permiso para sanar sin prisa, permiso para ser humano sin disculpas. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. No tienes que cargar todo solo. No tienes que fingir que todo está bien cuando no es así. Tienes derecho a sentir lo que sientes, tienes derecho a estar triste, a estar enojado, a estar confundido, a estar asustado. Tienes derecho a ser completo, y ser completo significa sentir completamente. Si esta historia te tocó el corazón, si te sentiste identificado con Víctor, si reconociste tu propio dolor en sus palabras, quiero que sepas que no estás solo. Hay miles de personas que están pasando por lo mismo que tú, que sienten lo mismo que tú, que necesitan lo mismo que tú. Este canal existe para nosotros, para los que sentimos profundamente, aunque nadie lo note, para los que cargamos más de lo que mostramos, para los que necesitamos recordar que sentir no es debilidad, sino la mayor fortaleza que existe. Aquí tienes un espacio seguro para sanar. Aquí tienes un lugar donde tu dolor es válido, donde tus emociones importan, donde tu proceso es respetado. Aquí, no tienes que fingir que estás bien si no lo estás. En los comentarios, comparte tu experiencia si te sientes cómodo haciéndolo. A veces saber que no estamos solos es el primer paso hacia la sanación. A veces escuchar que otros han pasado por lo mismo nos da el valor para empezar nuestro propio camino. Y si decides comenzar tu propio proceso de sanación emocional, si decides empezar a escuchar a tu cuerpo, si decides darte permiso para sentir, recuerda esto. No tienes que hacerlo solo. Tu cuerpo ya está de tu lado. Tu corazón ya está esperando. Tu alma ya está lista. Solo necesitas dar el primer paso. Solo necesitas decidir que mereces sentirte bien, que mereces estar en paz, que mereces ser feliz. El camino no es fácil, pero es posible. El proceso no es rápido, pero es real. La sanación no es perfecta, pero es hermosa. Y al final, cuando mires hacia atrás, te darás cuenta de que el dolor que hoy te parece imposible de soportar fue en realidad el regalo que te llevó a encontrarte contigo mismo. Gracias por permitirme acompañarte en estos 20 minutos. Gracias por darme la oportunidad de compartir la historia de Víctor contigo. Gracias por ser parte de esta comunidad de personas que no tienen miedo de sentir. Cuídate mucho. Cuida tu cuerpo.
Cuida tu corazón, cuida lo que sientes. Porque lo que sientes es lo que te hace humano. Y ser humano, completamente humano, es lo más hermoso que existe. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces recuerda, tu cuerpo te ama, aunque a veces te duela. Solo está tratando de hablarte. Solo está tratando de cuidarte. Solo está tratando de recordarte que mereces sentirte bien. Nos vemos en el próximo video.